Y traje para hablar sobre la alegría porque en realidad de lo que me interesa hablar es de un filósofo. Hace 2 semanas hablamos de Platón y el problema de la verdad. Y un filósofo que se va a interesar mucho por el problema de la verdad va a ser Baruch Spinoza. Pero Spinoza se va a preocupar de la verdad en tanto me afecte en la vida práctica. Porque algo que se le reclama a la filosofía permanentemente es que, bueno, por ahí está bueno, sí, uno puede pensar muchas cosas, puede reflexionar, pero pareciera para muchos que está como en otro plano, que no tiene nada que ver con el aquí y el ahora, con nuestra vida cotidiana. Bueno, personalmente pienso que eso es completamente falso, porque la filosofía, como decíamos en aquella primera entrevista, es tan fácil como difícil y tan abstracta como concreta. Es decir, una filosofía que no sirve para la vida no sirve. Y Spinoza tomó nota de eso. Y me parece justo un pensador que plantea esa tensión entre la rigurosidad técnica de la filosofía y la reflexión abstracta y la practicidad de sus ideas. Son ideas completamente aplicables y es un pensador muy particular porque nos permite, digamos, llevar la filosofía a un vuelo muy, muy elevado, pero también no hace falta saber demasiado de filosofía para leerlo y entenderlo. Eso es una gran virtud de él. Así que bueno, no sé, si querés te cuento un poco. Sí, antes que nada, ¿cuándo uno entiende que está inmerso en la filosofía? Porque así como sucede con la política, que decimos en todos los actos de nuestra vida, aún en los menos pensados, cuando se trata de interrelacionarnos con otra persona, estamos ejerciendo la práctica de la política. El hecho de pensar ya automáticamente nos está haciendo filosofar. Bueno, es re interesante lo que planteás. Particularmente Spinoza va a elaborar una filosofía que es profundamente política, pero la política que plantea filosofía está justamente dada a partir de los vínculos. Entonces, o sea, del vínculo en la vida cotidiana. Entonces, yo creo que lo que vuelve esa práctica consciente es la reflexión, justamente. Es decir, en todos los actos de nuestra vida hay política, sí, lo personal es político, claramente. Pero cuando lo vuelvo consciente es que yo puedo decir, bueno, hay una reflexión más sistemática, más ordenada, más justamente consciente, más cabal de que lo que estoy haciendo es diseñar mi vida a partir de cómo pienso las cosas. ¿No? Esto es fundamental. Es decir, cuando yo puedo analizar y pensar y volver consciente lo inconsciente, dirían los psicoanalistas, entonces ahí puedo decir, bueno, sí, estoy filosofando. Pensar, nadie puede no pensar, todos pensamos, todos, absolutamente todas las personas. Incluso los bebés, me animo en cierta edad a decir, a partir de cierta edad piensan de otra manera como pensamos los adultos, pero piensan. Cuando uno vuelve consciente, Spinoza va a decir, la reflexión metódica es tener la idea de que tengo la idea. Es decir, ¿no? Es decir, ser consciente de que estoy teniendo ideas y ordenarlas para poder, bueno, darle un cauce a todo eso que a veces está enmarañado en la cabeza. En ese punto, esto de la alegría, se puede vivir con cierta nostalgia, que no necesariamente tiene que ser tristeza la nostalgia. No, claro. Bueno, un día como hoy eso se presta mucho. La nostalgia puede ser una cosa muy, muy alegre. Ahí nos vamos más para el lado de los existencialistas, pero lo que me evoca ciertos recuerdos o cierta melancolía puede dar a mi hoy, a mi vida cotidiana un sabor distinto, una alegría. Mirá lo que te cuento algo desde lo personal. Hace una semana prendí la estufa hogar. Tenía una estufa hogar ahí que no la usaba, la prendí. Fue automático. En mi casa cuando éramos chiquitos nos calentábamos con
la estufa hogar a leña. Fue automático como me trasladó a esa experiencia de niño, de cuando nos terminaban de bañar y nos mandaban ahí al ladito de la estufa. Yo tenía una vocación por quemar cosas, entonces me sentaba frente a la estufa y tiraba cosas para que se quemen, y fue increíble porque no funciona la mente, es una gran cosa, porque prendí la estufa, me senté al lado y me trasladé automáticamente a esa niñez, al recuerdo de mi madre, mi padre, ¿no? Y eso, esa nostalgia, digamos, toca profundamente la sensibilidad. Pero la viviste con alegría. Sí, fue además el día del amigo y estaba mi mejor amigo que me vino a visitar, entonces fue una gran alegría y bueno, esa mezcla también es muy interesante. Pero hay que animarse, yo insisto esto cada vez que hablamos, hay que animarse a hacerse las preguntas que uno las tiene ahí flotando, hay que encararlas, hay que animarse, porque si no, uno no se anima a enfrentarse con lo que está viviendo o con lo que está pensando, nunca va a poder revisar y cuestionar si aquello que estoy haciendo es lo que me trae alegría o me hace feliz. Bien. Estamos hablando de la alegría puntualmente, desde un plano filosófico, que es lo que permanentemente buscamos. Hay una frase que dice: vida es eso que nos pasa mientras vamos en busca de esta o de la felicidad. ¿Tiene que ver algo con esta cuestión? Sí, completamente. Mirá, Spinoza es un pensador que nos lleva a plantearnos todo el tiempo qué es lo que nos pasa. ¿Qué nos pasa cuando pasan las cosas? A mí me gustaría hacer por ahí un poco de mención para darle un poco de rigurosidad y de contextualizar esto que estamos diciendo, de quién fue Benito Spinoza o Baruch Spinoza, porque él toma eso, ¿no? De qué es lo que nos pasa cuando nos pasa la vida y qué pasa cuando se nos termina la vida, o sea, qué queda, y tiene mucho que ver también con lo que le pasó a él. La vida de los filósofos es casi siempre apasionante, porque como es gente que se dedicó a cuestionar lo que era obvio, lo que estaba dado, bueno, tuvieron vidas intensas. Particularmente Spinoza viene de una familia española, de los Spinoza de los Monteros, que son expulsados de España por los Reyes Católicos en 1492, con el mismo edicto que expulsa a los moros de España, también expulsa a la comunidad sefardí, judía, y su familia, sus abuelos, digamos, emigran a Portugal, donde también son expulsados y terminan llegando a los Países Bajos, a Holanda, donde se establecen, y ahí nace Baruch Spinoza en el medio de una comunidad sefardí, emigrante, ¿no? Con todas las características que puede tener esto en el siglo XVII, que es un siglo muy particular. Es el siglo de las guerras de la religión, es el siglo del racionalismo, del cual él va a ser un representante, y él, siendo muy joven, recibe una educación judío ortodoxa y siendo un adolescente empieza a sentirse incómodo con las enseñanzas de su religión y empieza a cuestionarlas, y consigue un maestro que no era de la comunidad religiosa. Esto, para un judío del siglo XVII que había sido expulsado, ¿no? Para una familia que había sido expulsado de su tierra, era algo bastante picante, ¿no? Porque renunciar a esa educación ortodoxa religiosa era algo poco frecuente. Y esto ya hacía que la comunidad lo viera no con buenos ojos a este joven Spinoza. A los 24 años lo terminan excomulgando de la sinagoga, y él se empieza a juntar con algunos amigos, a conversar. Muchos de ellos eran cristianos, y la libertad religiosa que se pregonaba en Holanda no era tan así, digamos. Los que no pensaban igual que la oficialidad estaban bastante perseguidos, ¿no? Esto es algo loco, porque estamos hablando de hace 400 años y son cosas que todavía siguen pasando. La cuestión es que Spinoza
empieza a cuestionar a la religiosidad del momento, y esto le vale una persecución importante, y es cubierto por unos amigos que él tenía, uno de los cuales era político, y como que le dice: mirá, está complicada la mano, o sea, si vos vas a seguir diciendo estas cosas, sé cauto. Y él convierte ese sé cauto en el lema de su vida. Y la vida de Spinoza es paradójica, completamente, porque siempre fue un tipo tranquilo. De hecho, cuando empiezan a perseguirlo por sus ideas políticas y religiosas, se va a vivir un pueblito muy chiquito y se dedica a pulir lentes, a pulir instrumentos ópticos. Spinoza era un hombre de ciencias, sabía muchísimo, de física, de matemática, de geometría, que va a ser el método que va a usar para hacer filosofía. Él hace filosofía de una forma geométrica, o sea, elige la metodología de la geometría para hacer filosofía, algo que para nosotros es rarísimo hoy, pero que en ese momento era común. Va a ser discípulo de Descartes, a quien va a cuestionar, a Descartes lo va a cuestionar, porque él plantea, bueno, está bien, ¿no? La racionalidad es lo que nos permite distinguir las cosas. Él tenía una frase que decía: ni reír ni llorar, comprender, ¿no? Entonces, suspender la emocionalidad para poder ver las cosas con más claridad. Es decir, metafóricamente, pulir el lente, ¿no? Como era su trabajo, para poder ver las cosas con más claridad. Y en esa reflexión, desde muy joven, mirá lo que dice. Vamos a ir ya un poco más al grano para que nos toque de cerca en nuestra vida cotidiana. Él dice: en su vida los hombres persiguen básicamente tres cosas: la riqueza, el honor y el deseo sexual. Estas tres cosas los distraen de las verdades eternas. Digo, qué potente, ¿no? Porque uno analiza y bueno, tiene razón. El que no logra el honor, el que no logra la riqueza, busca el honor, y el que no, bueno, busca la satisfacción desde lo sexual. Y él dice: todo esto no está mal, ¿no? Esto es natural. Pero el problema es cuando todo eso se convierte en un fin. Si fueran medios para lograr un fin más excelso, no hay problema. Si tuviéramos claro nuestro objetivo de vida, y bueno, necesito para eso dinero, o necesito para eso honor, entonces no hay inconveniente. El tema, dice, es que esto nos distrae del conocimiento de la verdad. Esto nos distrae de alcanzar las ideas eternas, ¿no? Que era para él, racionalista, lo que lo iba a llevar a la verdadera felicidad: conocer las cosas, comprenderlas. Yo noto esto, Fernando, a ver qué te parece a vos, que mucha gente está esforzándose por comprender lo que está pasando, porque es como que si uno vive sin comprender lo que está pasando, es atropellado por la vida. Spinoza diría en sus términos, en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, diría: es absorbido. Muchas veces somos absorbidos por la vida, y no es que nosotros conducimos nuestra vida, sino que las cosas nos conducen a nosotros, y bueno, vamos por el derrotero que vamos. En ese punto, dos cuestiones. Por un lado, los cambios que algo tan candente como la política nos genera o nos provoca en lo inmediato, ¿no? En lo cotidiano. Pero por otro lado, el cambio de los tiempos. Estamos en una transición de los tiempos, como si fuera un cambio de siglo. Exactamente, claro. Estamos como todavía dando vuelta, ¿no? De un siglo a otro, estamos pasando, y esa transición duele mucho, y claro, hay que esforzarse por comprenderla. Con respecto a los cambios políticos, Spinoza mismo lo sufrió toda la vida, porque lo persiguieron. De hecho, a su amigo que lo pensiona, los hermanos de Witt, lo pensionan y lo cubren políticamente. Le piden que no, o sea, él no publica solo 2 obras en vida, y una con un seudónimo, porque era un cuestionamiento a la religión establecida muy, muy serio. Y a su amigo, al político que lo cubría, que era un republicano en ese momento donde había monarquías, lo linchan públicamente. Después de una guerra con Inglaterra,
lo acusan de estar a favor de los ingleses y lo linchan, o sea, lo matan a palos. Cuando Spinoza ve esto, quería salir a la calle a defender y le dijeron, no, te van a matar a vos también. Entonces él nunca más publica en vida, se dedica a escribir su obra para comprender justamente todo lo que estaba sucediéndole a él, al país en el que estaba, pero sobre todo a la humanidad. Y su obra fue olvidada por 200 años, no le dieron mucha bolilla. Y ahora se ha rescatado desde el siglo XIX hasta la actualidad, ha cosechado pero millones de lectores porque tiene muchas cosas para decir. Entonces, en esta necesidad que tenemos de ni reír ni llorar, sino comprender lo que nos está pasando, hay en Spinoza algunas pautas, algunos trucos, vamos a decir, para darnos cuenta si lo que nos pasa es lo que queremos que nos pase o es algo que simplemente nos pasa por arriba, nos acontece sin que nosotros podamos dilucidar nada al respecto. Y por eso quería hablar de la alegría. Porque Spinoza dice, nosotros no somos seres, sino que somos formas de ser. Es decir, no estamos determinados de antemano, sino que somos una relación. Nos relacionamos entre nosotros y con las cosas. Somos parte de una naturaleza que es mucho más amplia que lo que nosotros mismos somos. Y por lo tanto, en esos modos de ser, en esa ser una manera de ser, hace que seamos afectados por lo que nos pasa. Todo el tiempo somos afectados por las relaciones que nos acontecen. Y en este pasar de las cosas, nuestra potencia, dice él, está siempre siendo efectuada. Es decir, ¿qué significa esto? Que siempre podemos ser. No somos una posibilidad, siempre podemos ser. Ahora, podemos ser más o podemos ser menos, de acuerdo a cómo nos afectan las circunstancias que nos rodean. En principio hay 3 grados de conocimiento. El primer grado de conocimiento es aquel que tenemos en lo inmediato, es decir, algo sucede y me afecta. ¿Cómo me doy cuenta que me hace crecer? Si me da alegría, y ahí voy al punto. Si me da alegría, si algo me da alegría, me está haciendo crecer, está efectuando mi potencia de una manera tal que yo puedo ser mejor. Ahora, si me trae tristeza, si me afecta el ánimo con tristeza, con angustia, entonces disminuye mi potencia, mi capacidad de ser otra cosa, la disminuye. Y esto, dice Spinoza, nos pasa todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es la clave para pasar al segundo grado de conocimiento, un grado más profundo de conocimiento de la realidad y de la naturaleza? Es empezar a descubrir qué tipo de relación establezco con las cosas de modo tal que me traigan más alegría que tristeza. Las tristezas son inevitables en la vida, pero Spinoza parece reclamarle a la gente que se regodea en la tristeza. ¿Viste que hay gente que disfruta de estar triste, de estar mal, de las adversidades que va encontrando en el camino, que va generando en el camino? Son como autocompasivas, ¿no? Siempre están queriendo dar lástima. Bueno, a Spinoza no le hubiera... a cualquiera, ¿no? Bueno, en tiempos de redes sociales, hoy se busca la empatía en la tristeza, ¿no? O la desgracia. Es tremendo eso, es tremendo, ¿no? Que estemos como todo el tiempo dando lástima. ¿Para qué? ¿Para qué? Y esto del pobrecito de mí, es como que hace que la persona nunca se haga cargo de lo que le pasa, porque hay cosas que no elegimos, ¿no? Obviamente, muchas cosas en nuestra vida no las elegimos, pero si vamos descubriendo qué cosas nos potencian para bien, podemos ir definiendo ciertas formas de vida que nos lleven a, las tristezas inevitables son inevitables, pero no a regodearnos en la tristeza, sino que nuestro gozo, que nuestra alegría se vaya completando, se vaya potenciando. Entonces ahí pasamos a un segundo grado de conocimiento, cuando yo sé las relaciones que me dan alegría. Y esto no siempre es en lo inmediato. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. A mí me hace feliz venir acá a hablar de filosofía. No, me trae mucha alegría, me gusta. Entonces, ¿qué voy a procurar? Hacerlo todo lo más que pueda.
¿no? Entonces cuando descubro la forma de relación con las cosas que me traen alegría, puedo ir avanzando hacia, es decir, cortar lo inmediato y empezar a hacer que las cosas que me pasen me traigan alegría, y no simplemente ser afectado por lo que me rodea sin tener nada que ver con eso que me rodea. Que no siempre son personas las que generan ese sentimiento de frustración o de amargura. Muchas veces son cosas o conductas que nacen de nosotros mismos. Totalmente, totalmente, porque en este pensar de los vínculos de Spinoza, él plantea el vínculo con todo lo que existe, no solo con las personas. Es decir, esto, mira, hay algo que es muy simple, uno lo puede hacer con mucha sencillez, yo hasta lo recomiendo. Simplemente mirar el lugar en donde vive, su casa, y mirar las cosas que hay en la casa, y notar que, no sé, ¿cuántas? El 80% no nos sirven para nada. Es decir, empezar a deshacernos de aquello que no nos da alegría en nuestra casa. Estoy hablando de, mirá lo que te voy a decir, de una olla. ¿Viste que hay cosas que vos tenés en tu casa que nunca en tu vida las has usado, los tuppers o cosas, no, que no las usás nunca en tu vida? Tenés que agarrar y revolear, tirarlas, sacátela de encima. Sacate, acá se ríen, ¿no? Porque... Cuento una anécdota real. Días pasados, bueno, viaje familiar, yo por cuestiones laborales me quedé en mi casa. Me dediqué a ser alegre, tirando, no el 80%, pero el 55% de cosas. Decime que... si no fuiste más feliz. Lo soy. ¿Viste? Es tremendo. Pero ¿sabés por qué? Porque estamos rodeados de cosas. Perdí ese momento de alegría en el regreso de la familia, cuando reclamaba la ausencia de algunas cosas que consideraban útiles, cuando no lo eran. Bueno, eso es un problema. Es mejor hacerlo juntos. Pero a veces al otro le cuesta, ¿viste? Desprender. Pero es algo muy sencillo, pero es profundo lo que estamos diciendo, porque uno está más en estos tiempos, ¿no? De consumismo, así. Estamos rodeados de cosas que no queremos ni necesitamos ni nos traen ningún tipo de alegría. Y puede haber sido que me haya traído alegría en algún momento, pero que ya no me sirva. Ahora, si yo agarro el objeto, ¿no? Y me da alegría, no lo voy a tirar, ¿no? Pero hay cosas que las acumulo simplemente porque sí. La pregunta sería, porque da la sensación que uno transita la vida buscando la felicidad que no sabemos al final qué es. Es como el arco iris al final o la olla de oro al final del arco iris. Hay que transitar el camino en busca de la felicidad con alegría, o el cúmulo de alegrías es en definitiva el hallazgo de la felicidad. Y claro, bueno, desde Spinoza diríamos eso. Desde Spinoza yo siempre me posiciono en el autor que estamos trabajando para poder hacer el diálogo, porque si te digo siempre lo que yo pienso, pero en Spinoza diríamos eso, porque como no somos seres, es decir, no tenemos uno la vida la transita, y lo que hoy me trae alegría y felicidad puede ser incluso la causa de mi tristeza mañana. Por ejemplo, pasa con los trabajos. O sea, lo que ayer me hizo feliz en mi trabajo, hoy puede estar dándome pesar. Y es la misma actividad. ¿Por qué? Porque uno va cambiando. Es decir, como no somos seres, sino que somos modos de ser, la relación con las cosas va cambiando. ¿Sí? Y en este sentido, por eso Spinoza hoy es tan leído. Porque en esta posmodernidad, donde todo fluye y es líquido, digamos, Spinoza tiene mucho para decir, ¿no? No es ya esa categoría fija de otros tiempos, de más modernos, en donde uno elegía un trabajo a los 18 o 20 años y estaba hasta los 65 años en el mismo trabajo, porque lo que importaba era la estabilidad, el orden, la cosa prolijita. Hoy las cosas fluyen de otra manera. Entonces, esto está re bueno. Ahora, hay un tercer grado de conocimiento, que es el de la esencia, dice Spinoza, que es cuando yo realmente he llegado a cavar tan profundo dentro mío y he llegado a ser afectado con tanta alegría por lo que me rodea, que puedo darme cuenta efectivamente cuál es mi posibilidad de ir más allá de mí mismo. Porque Spinoza dice, cuando uno conoce una verdad,
lo que quiere es compartirla con los otros. Entonces mis vínculos los establezco para... Yo quiero pedir una canción acá. Quiero pedirle una canción de Fito Páez con el Flaco Spinetta, Dale alegría a mi corazón. O sea, puedo establecer un vínculo con los demás que le traiga alegría a mi vida. Entonces elijo con quién juntarme, elijo con quién conversar, elijo qué cosas tener y qué cosas no tener, elijo qué hacer, porque ya he llegado a conocerme, ya sé lo que me da alegría. Entonces busco lo que me da alegría, evito lo que me da tristeza. Bien. Y de esa manera transito la felicidad. Bueno, para conseguir la alegría primero hay que ser libre, da la sensación. Tremendo, tremendo. Me encanta porque está ahí, mete justo. Sí, Spinoza dice, quizás tengamos una sola cosa que importe, que es la libertad de pensar, dice él. Si no hay libertad para pensar, y lo dice en un contexto muy jodido, si no hay libertad para pensar no tenemos nada. Por eso, cuando lo empiezan a perseguir políticamente, el tipo se va a un pueblito a pulir lentes y que nadie lo moleste. Y cuando se empieza a ser conocido, porque bueno, era una personalidad atrayente, se muda a otro pueblo. Se muda a otro pueblo y vive más de 10 años en pueblitos muy chiquitos, en un tallercito puliendo lentes. Cuando Spinoza se muere a los 44 años, tenía un problema de tuberculosis, o sea, su salud siempre había sido muy frágil. Y el pulir lentes hizo que absorbiera, ¿no?, el polvillo del vidrio y se muriera por problemas pulmonares a los 44 años. Cuando él se muere, en su casa había una biblioteca con 150 libros, una cama y 3 muebles. Una vida súper austera. Había logrado deshacerse de todo aquello que no le generara una vida profunda y real. Y no fue un ermitaño, un solitario, tuvo muchos amigos. Y una forma en que se relacionaba con sus amigos y que aclaraba su pensamiento era las cartas. Entonces su epistolario tiene un valor filosófico muy, muy serio. Le escribían los intelectuales de la época de todo el mundo, muchos científicos le escribían. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que necesitamos, para poder tener esa libertad, necesitamos estar atados, como decíamos también hace 2 semanas, a la menor cantidad de cosas posible. Si uno no es libre de las cosas, no puede elegir cómo relacionarse, ¿no? El tema de fondo. Ya me emocioné. Bueno, libertad para alegría. Graciano, un gusto enorme como siempre este contacto que nos deja tanto y nos invita, cumpliendo el objetivo, a pensar durante no la dije semana. ni la mitad de las cosas que tenía, pero sí, está re bueno esto, Fernando, porque la verdad que lo necesitamos. Necesitamos frenar, pensar. Insisto, Spinoza decía, hay que estar tranquilo para poder pensar y para poder darme cuenta qué cosas me afectan para bien y qué cosas me afectan para mal. Él decía, no hay un bien y un mal, hay cosas buenas y cosas malas, de acuerdo a cómo me afectan a mí. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo muy, muy sencillo. El gluten no es malo. Ahora, dale gluten a un celíaco, lo matás. Entonces las cosas no son buenas o malas en sí mismas, sino que es de acuerdo a cómo nos afectan. Si las personas que nos están escuchando pueden detenerse a pensar qué cosas le están trayendo tristeza y qué le dan alegría, podrán en su aquí y en su ahora reflexionar y tratar de evitar lo que les hace mal y hacer lo que les hace bien. Algo que parece tan sencillo y que necesita un trabajo interior bastante profundo. 2 últimas cosas. Uno de los mensajes que han llegado es que un filósofo decía, la libertad del ser es el saber. Bueno, Spinoza estaría totalmente de acuerdo. Bien, eso por un lado. Y un ejercicio que podemos hacer hoy, día de lluvia ideal, es una vez que termine el programa, si quiere después de la siesta, que le da alegría a muchos, comenzar a deshacerse de esas cosas materiales que están de más. Sí, eso es un ejercicio espectacular. Lo hemos practicado en casa y la verdad, y si hay cosas que son que pueden ser útiles para otros, incluso uno las vende, encima se hace un dinero, ¿no?
Nosotros hemos tomado las vacaciones del receso invernal para eso, y es tan fácil es poder ordenar la casa, porque no sobra nada, ¿no? Nos sobran demasiadas cosas, tenemos que sacárnoslas de encima.